En este sentido nos quedan tres temas que dijimos y vamos a terminar. Y mi idea es, bueno, llegar a la conclusión y después estar a preguntas que ustedes puedan tener, porque lo que nos queda ya no es extenso. Yo lo que les voy a pedir es que desactiven sus micrófonos por ahora hasta que yo abra el panel, ¿verdad? No sé si hay gente que tiene el micrófono activado. Ahora sí está todo, parece desactivado. Bueno, vamos a mirar entonces, si me acompañan por favor con sus programas en mano y decirles que todas las normas, estuve con el delegado trabajando esta tarde, que yo le di a Edgar, ustedes no solamente van a utilizar en la unidad de derecho a la identidad o sobre derecho a la identidad, sino también van a utilizar en las demás unidades, porque van a encontrarse con normas que son de tipo genérico, es decir, que abarcan no solamente una lección, sino más de una, y también está puesto ahí el código de la niñez comentado, hay otros textos que también les van a servir. La Constitución, por supuesto que ustedes tienen la Constitución Nacional, pero en fin, preparé así como un conjunto de normas que yo consideré son las que ustedes deben tener a mano. Esas que son de carácter especial, no se fijen en eso porque lógicamente por ahora eso no nos interesa más que en la parte específica que señala el programa y que también está contenido en el PowerPoint. Eso le dije hoy a Edgar en el proceso de enviarles mañana los PowerPoints, que son solamente dos los que les faltan a ustedes, y con eso van a completar la cantidad también de presentaciones. Bueno, vamos a ver, en función de nuestro contenido, quiero empezar con las autorizaciones para viajar y las autorizaciones para contraer matrimonio. Vamos a ver un poquito acá nuestro programa y nuestro planeamiento. En el planeamiento de cátedra adaptado, como yo di en llamar, quiero explicar esto, porque el primer planeamiento se tuvo que modificar en función de los cambios por los tiempos en que vivimos. Entonces, este adaptado que tiene las nuevas fechas, y estoy entrando aquí, nos señala nuestra primera evaluación parcial para el día 3 de junio. Y en ese sentido es que solamente nos faltan las autorizaciones para viajar y contraer matrimonio y la restitución nacional e internacional a través de unos procedimientos que están establecidos en los tratados internacionales y también en la ley 6083 del año 2018. Bien, ¿qué tenemos entonces en cuanto a las autorizaciones para viajar al exterior? Que quiero empezar por ahí porque es un tema que la gente no solamente pregunta mucho, sino que también está en el día a día, aunque claramente en este momento con lo que está aconteciendo prácticamente no existen viajes al exterior, pero pudiera ocurrir una consulta en razón de alguna cuestión, digamos, que no admite dilaciones por razones de salud y que se tuviera que otorgar esa autorización. Lógicamente, hay gente que pudo movilizarse, pero con documentación adecuada y por razones absolutamente extraordinarias. Y máxime si hablamos de niños, niñas y adolescentes donde estos y estas tienen en función de su interés superior, en este sentido, una superprotección que no permite en este momento movilizaciones, salidas, inclusive internas. Bien, entonces rápidamente, ¿en dónde? Porque nos habla de procedimiento el programa, ¿en dónde se encuentra establecido este procedimiento? En el código de la niñez y de la adolescencia, ustedes se van a encontrar con una cuestión de manera, digamos, también genérica en los artículos 100 y 101, y vamos a tener que considerar que las autorizaciones para viajar en materia procedimental no necesariamente se van a tener que realizar ante el juzgado de la niñez y la adolescencia. ¿Por qué esto? Porque cuando los niños
y niñas tienen autorización de sus padres, entonces el trámite no es jurisdiccional, sino que se vuelve un trámite de carácter netamente administrativo. Y vamos a las hipótesis o posibilidades. En primer lugar, tenemos que cuando el niño o niña viaja solo al exterior o viaja sola al exterior, precisa la autorización de ambos progenitores. Esto en el supuesto que ambos hayan realizado el reconocimiento filiatorio. En ese sentido, entonces ambos extienden la autorización ante un juzgado de paz. Repito, ante un juzgado de paz. Entonces, la competencia no es jurisdiccional. La competencia es de carácter administrativo. ¿Por qué? Porque no, aunque hagamos el procedimiento ante un juzgado de paz, no resulta, repito, no resulta stricto sensu o estrictamente hablando un procedimiento judicial o jurisdiccional, voy a decir, no judicial, jurisdiccional, porque no hay contienda, es decir, no hay desacuerdo entre los progenitores para otorgar esa autorización. Entonces, por ejemplo, va a tener un campeonato de fútbol o una competencia de natación, como ocurría cuando yo era jueza de paz en el Juzgado de la Encarnación hace muchos años atrás, y venían los padres de chicos que jugaban o competían por el Club Deportivo de Puerto Sajonia y otorgaban esa autorización dándole a una persona mayor que generalmente era el instructor o el profesor, la representación, digamos, en el sentido del cuidado. Tenemos entonces dos aspectos, repito, dos aspectos a considerar. El primer aspecto que tiene que ver con de qué tipo de trámite estamos hablando. Estamos hablando entonces de un trámite, repito, administrativo, cuando los padres están de acuerdo y el niño o niña puede viajar solo o sola o puede viajar con uno de los progenitores, porque lógicamente si viaja con los dos no tendríamos que hacer la solicitud de la autorización correspondiente. Luego la otra hipótesis que es cuando sí efectivamente hay conflicto. Si hubiese conflicto, entonces sí va a ser competente el juez de la niñez y de la adolescencia. ¿Por qué? Porque este juez de la niñez o jueza de la niñez va a tener que dilucidar si es que se va a otorgar o no, supliendo la autorización de aquel progenitor o progenitora que se opone al viaje. Y por eso es que decimos es un procedimiento llevado a cabo mediante una audiencia donde se les convoca a las partes. ¿Quiénes son las partes? En este caso, vamos a suponer si se opone el padre, entonces lógicamente viene la madre y también el padre y cada quien explica su postura. Supongamos que el padre dice que no quiere otorgar la autorización porque el viaje se va a realizar a los Estados Unidos de Norteamérica y sabiendo que Estados Unidos de Norteamérica es un país no signatario de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña. Entonces allí nos encontramos con esta dificultad, digamos, en el sentido de que el juzgado debe expedirse, otorgando o no la autorización para viajar al exterior. Y la otra hipótesis es cuando los padres se encuentran ausentes. Cuando decimos ausencia, tenemos que referirnos a un concepto pura y duramente jurídico, como nos enseña, y ya varias veces mencioné a este autor que en el diccionario jurídico de Osorio, Capitán, nos dice que la ausencia es desconocimiento del paradero de la persona. Esto es no saber dónde está la persona. Allí, ¿quién va a ser competente? Nuevamente el juez o la jueza de la niñez y de la adolescencia, porque tiene que suplir esa falta de autorización por parte, en este caso, del padre o de la madre que se encuentran ausentes. Vamos a poner un ejemplo que también es muy real. Los padres que viajan a España, papá, mamá, y van por razones laborales. De repente no se sabe dónde están, se perdió el rastro. En ese caso hay que hacer una declaración jurada, y esa declaración jurada también con dos testigos, en presencia de dos testigos que digan que no se sabe dónde está la persona, que se desconoce el paradero de la persona. Entonces allí entra a
funcionar esto de la autorización para viajar al exterior de carácter ya jurisdiccional, porque hay un procedimiento que se trata justamente de esto, de no impedir la posibilidad de ese niño o niña de viajar cuando en realidad podría hacerlo y por la ausencia de uno de ellos. Una cuestión también, digamos que cuasi usual, es los viajes por vacaciones, son los viajes por vacaciones, donde los chicos solicitan, o los padres, mejor dicho, solicitan el viaje con los niños. Hay que ponerse acá en situación de que esto generalmente se da cuando los padres están separados o están divorciados. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que el progenitor que está presente dice, yo deseo llevarle a mi hijo conmigo de vacaciones o llevarle conmigo a mi hija de vacaciones, y se escucha la opinión del otro. ¿Por qué no querría que fuera de vacaciones? Si es una opinión no válida, si no tiene fundamento, a no ser que el chico o la nena esté con cuestiones de salud y siguiendo un tratamiento que impide su viaje, entonces el juzgado puede autorizar basándose siempre en un derecho de carácter fundamental y en un derecho, no solamente, no voy a decir solamente, en un derecho al ocio, un derecho que tiene toda persona, y en este caso el niño o niña, el derecho lúdico, es decir, al juego, a los viajes, a las vacaciones, y no precisamente estar todo el tiempo con cuestiones de carácter, digamos, obligatorio. Entonces, tenemos, repito, antes de pasar al otro tema, dos situaciones o supuestos siguiendo nuestro programa de estudio que voy a volver a abrir. Dice autorización para viajar, y luego vamos a ver la autorización para contraer matrimonio. La autorización, entonces, para viajar puede tener un carácter, nuevamente digo, administrativo, llamo yo, porque no hay conflicto y se realiza ante el juzgado de paz cuando los padres prestan su conformidad, cuando no hay motivo entonces para llevar a juicio o a judicializar a través de ese procedimiento de carácter especial que es bastante rápido, una audiencia que se fija en el plazo de 3 días desde la solicitud, cuando sí hay conflicto, sea porque uno se opone, sea porque se encuentra ausente, entendido el concepto de ausencia como expresé con anterioridad. Bueno, yo no sé si mejor creo que vamos a seguir con las autorizaciones y después volvemos sobre, ahora acabo de ver en el programa que también tenemos lo referente a alimentos que quedó pendiente. Bueno, cuando procede el juicio de autorización para contraer matrimonio. Sabemos que hay una edad mínima para contraer matrimonio, se unificó, hablamos de 16 años para varones y para mujeres. Cuando hay una confusión y me dicen, no, eres 14 para tal, 16 para cual, no, eso está unificado y no se permite el matrimonio de personas menores de edad, salvo que hayan llegado hasta ese momento, hasta esa edad. Y antes se hablaba de una dispensa, eso es cierto, a partir de los 14. ¿Y a qué se refería la dispensa? Había también una confusión allí porque se pensaba que solamente podía darse en razón del embarazo de la mujer y que entonces podría contraer matrimonio. Luego se analizó esta situación y sobre todo ustedes habrán visto también en las noticias que hay una situación de abuso en cuerpos de las niñas, y esto tiene que ver también con cuestiones de derechos humanos de las mujeres que siendo muy jóvenes eran llevadas al matrimonio o son llevadas al matrimonio, y en ese sentido existe una vulneración de un derecho humano de carácter fundamental, que es el derecho a la integridad psicofísica, que tiene que ver con el artículo 4 de la Constitución Nacional del derecho a la vida. Entonces, ¿cuándo procede este juicio de autorización para contraer matrimonio? Procede cuando los padres se oponen o los representantes legales. Yo siempre estuve refiriendo esta noche a los padres, pero hay que tomar en cuenta que a veces no tienen los padres esa representación legal, sino que tienen los tutores, por ejemplo, esa representación. Entonces recae en la persona que representa al niño, que representa en este caso a la persona menor de edad. Se establece, al igual que en los casos de autorizaciones para viajar al exterior, que son
judicializados un plazo de 3 días para llevar a cabo la audiencia, y en esa audiencia se indaga el motivo por el cual el padre, la madre, ambos o uno de ellos se opone al matrimonio. Claramente que se va a escuchar también la opinión, se va a escuchar la opinión de la persona menor de edad y los motivos por los cuales esta persona quiere contraer matrimonio. Si los motivos son válidos, atendibles y hay una posibilidad de sustento, justamente en el sentido de los alimentos, de poder mantener el hogar, de poder ser responsables, aunque son personas muy jóvenes todavía. Entonces, habrá que ver si el juzgado da esa autorización para contraer matrimonio. A pesar, por eso digo, a pesar de la oposición de los padres y de que el juzgado haya querido hacer entrar en razón a los mismos. No es un procedimiento muy usual de las autorizaciones para contraer matrimonio, más bien ni se compara con las autorizaciones para viajar al exterior, que sí es un procedimiento más frecuente, digamos, el otro casi no. Pero es importante saber, aquí en primer lugar, porque lo que el programa nos pide es el procedimiento en sí, que es un procedimiento especial, se les cita una audiencia luego de 3 días del pedido de la autorización, y en esa audiencia se va a analizar si procede o no la posibilidad de que el juez de la niñez o la jueza de la niñez supla ese pedido o solicitud de la persona para contraer matrimonio. Bien, yo omití algo que me parece importante señalar antes de pasar de esto de las autorizaciones, que en las autorizaciones para viajar al exterior suele ser frecuente la pregunta de qué pasa si un padre o una madre envía desde el exterior la autorización a través del consulado, vamos a suponer. Si, ¿quién va a ser competente en este caso? Y yo suelo utilizar casuísticas justamente en los test. Ahora, desde luego, ustedes van a rendir por selección múltiple, esa es la idea, pero puede ocurrir también que yo brevemente, presten atención por favor, brevemente plantee un supuesto y ustedes tengan que responder ante ese planteamiento si es falsa o es verdadera la afirmación. Hay distintas maneras de presentar una evaluación en línea. Después vamos a hablar de eso. Justamente anoche estaba viendo todas las posibilidades y son muchas. En ese sentido, yo puedo plantear estos casos que ustedes tengan que determinar si, voy a poner el ejemplo para que ya quede, porque le dije a Edgar que esta noche iba a aprovechar también para darles algunos tips del tema de la evaluación. Supongamos que dice los padres de María, padres de María, o el padre de María se encuentra residiendo en Barcelona, España, y envía una autorización consular para que María pueda viajar al Brasil con su madre en razón de un tratamiento médico que la misma debe seguir. En este caso, punto seguido, en este caso, la competencia corresponde a, el juzgado de la niñez y la adolescencia, y ahí va a ser falso. ¿Por qué? Porque la autorización está dada por el progenitor que, aunque se encuentre en España, en Barcelona, en este caso, está enviando esa autorización consular a través de un instrumento de carácter público, que lo único que debo hacer es presentar ese instrumento de carácter público ante el juzgado de paz, lo va a hacer en este caso la madre, y se otorga rápidamente la autorización si la documentación está completa. Después voy a estar a las preguntas si es que algo no queda claro, que parece que por este medio se puede interactuar de voz a viva voz. Bueno, entonces, esa es una forma también de poner en contexto las maneras en que se pueden presentar las casuísticas, porque aquí estamos hablando de casuísticas, y allí ustedes tienen que pensar, porque lo que nos interesa es que ustedes determinen o puedan determinar quién es competente en estos casos de autorizaciones para viajar, porque definitivamente en el caso de las autorizaciones para contraer matrimonio, el juzgado competente va a ser el juzgado de la niñez y de la adolescencia. Bueno, acá hay una cantidad de mensajes y me van a disculpar
como esta es la primera vez que yo estoy dando clases de esta forma con ustedes, entonces, porque no es una plataforma que yo utilizo en otras universidades de posgrado, entonces vamos a ver en esta noche que no haya más este, vicisitudes, ¿verdad? Bueno, también estoy muy contenta de poder compartir con ustedes y les agradezco la presencia a quienes están. Hacemos todo lo posible, gente, para eh, tener un desarrollo del programa. Yo extraño mucho las clases presenciales, le decía al delegado hoy, a Edgar, pero bueno, es lo que toca y estamos poniendo lo mejor que podemos, ¿verdad? Parece que no hay preguntas. A todas las personas que saludan, buenas noches, como ya dijimos al empezar, y una vez más, gracias por adaptarse también a este horario. Yo tenía dos posibilidades de juntarme con ustedes ahora o a la tarde. En realidad a la tarde no estoy pudiendo porque empezó la RAT, que es la Red de Derechos Humanos del Mercosur, donde estamos participando como Estado y me toca un trabajo por parte del Poder Judicial. Bueno, no hay preguntas al parecer. ¿Mm? ¿Podemos pasar entonces al siguiente punto? Sí, doctora, dice Janina. Bueno, si no hay preguntas, entonces avancemos. El tema de la restitución nacional e internacional, porque veo que alimentos quedó pendiente y nuestra evaluación de la primera evaluación, estoy hablando, es el día 3 de junio. ¿Mm? Con lo cual, según mi calendario, eh, tenemos todavía unos días para desarrollar clases y a mí me gustaría darle la importancia que tiene lo referente a la restitución nacional e internacional y traer un fallo a colación. Un fallo es una resolución dictada por un tribunal porque me interesa que sea ya algo que tuvo que haber tenido una controversia y de qué manera se resolvió esa controversia. Entonces, para hacer bien las cosas, hoy nos vamos a concentrar con las autorizaciones y nos vamos a concentrar en los alimentos, ¿m? En los alimentos que tienen una importancia precipua o principal. Y voy a anclar en lo más importante para que ustedes también puedan tener una noción y desde luego el PowerPoint está acabado, hecho y está, no es que me quiera jactar, pero está muy bien hecho el PowerPoint donde ustedes van a tener todos los procedimientos los modos de procedimientos en lo que se va a llamar fijación de alimentos según cómo se presente o en qué momento se presente la solicitud de asistencia alimentaria. Y voy a proceder a explicar esto. ¿Por qué en el programa dice suspensión, perdón, por qué dice diversos procedimientos en la asistencia alimentaria? Porque no es lo mismo presentar una demanda por alimentos por vez primera que presentar una demanda por alimentos pidiendo un aumento o solicitando una disminución de alimentos. No es lo mismo. Entonces, también varía el procedimiento. Vamos a ver, primero vamos a repasar el concepto de alimentos. Hemos dicho que alimentos no solamente hace referencia a lo que comemos, es decir, a la comida, a la bebida, leche, no sé, lo que ustedes, todo lo que conocemos como lo que comemos. No, alimentos, dijimos varias veces, es el conjunto de bienes que
hacen que una persona pueda satisfacer sus necesidades básicas. Así, por ejemplo, tenemos la casa, la vivienda digna, de la cual ya hemos hablado en alguna oportunidad y también es de carácter constitucional. Tenemos el abrigo o la ropa, los medicamentos, los tratamientos médicos, tenemos la comida en sí, por supuesto también entra dentro de esto, el ocio al cual yo hacía referencia, porque es muy importante que la persona pueda tener ratos de esparcimiento. Estos son aquellos aspectos insoslayables para un desarrollo psicofísico armónico del niño, niña y adolescente. Así, por ejemplo, la educación, no darles una educación en el modo debido, no solamente esa educación escolar, porque se piensa cuando digo educación, claro, escolar, sino el proceso también de socialización que tiene que ver con su formación y que se le brinda o se le debe brindar en la casa. Todo esto forma parte de lo que llamamos los alimentos para que ese niño, niña y adolescente pueda tener un desarrollo psicofísico progresivo acorde a lo que son los derechos humanos fundamentales. Esto, siguiendo nuestro programa, cuando dice fijación de alimentos para el niño y la mujer grávida, lo primero que se preguntan es si la mujer que está embarazada, que está en proceso de gestación, puede solicitar alimentos. Y la respuesta es sí. Ese también puede ser un punto. Yo ya siempre, recuerden, les voy tirando algunos tips de cuestiones que pueden aparecer en nuestra evaluación. Entonces, es posible que una mujer que se encuentra en estado de gravidez, es decir, embarazada, pueda solicitar alimentos. La respuesta es sí, porque ese niño o niña que está en proceso de gestación requiere de alimentos, requiere también del buen cuidado, requiere de que yo le esté enviando, como les decía varias veces en clase cuando nos encontrábamos, enviando ondas positivas, diciéndole que le amo, hablándole, incluso el padre cuando posa la cabeza en el vientre de la madre y hace al niño alusión, por ejemplo, a que lo quiere mucho, que ella lo quiere conocer. Todo ese tipo de mensaje le llega al niño, le llega a la niña. Entonces, la madre, cuando se encuentra en una situación de desamparo, el progenitor, por ejemplo, no le pasa alimentos al hijo, no se interesa, puede reclamar alimentos y lo va a hacer desde luego ante un juzgado de la niñez y la adolescencia, y ese reclamo de alimentos tiene un procedimiento que, como es por vez primera, es bastante o debe ser bastante rápido. Entonces ahí tenemos un procedimiento de carácter especial. Hay un cuadro también, un gráfico que yo tengo preparado, que creo que ustedes ya accedieron a ese gráfico, pero igual yo le estoy enviando todo otra vez ahora. Le voy a enviar todo a Edgar para que ustedes puedan revisar, que fue trabajado con la primera cátedra, con la doctora Alicia, donde están los juicios de alimentos por vez primera, los juicios de alimentos en los casos de aumento, disminución, cómo se hace esto en el caso de la mujer grávida. Repito, es un procedimiento de carácter especial, es por vez primera y tiene que ser rápido. Hay que recordar que el estómago no espera. Una persona cuando tiene hambre no es posible, y menos un niño que está en proceso de gestación. O sea, yo debo otorgarle o debo hacer a través de este procedimiento de carácter especial que los alimentos lleguen en tiempo y en forma. ¿Quién puede solicitar esos alimentos? Y puede solicitar generalmente lo hace la misma mujer, hace la petición y el juzgado en el procedimiento que yo les preparé, que van a encontrar, ¿verdad? Lleva adelante esto, citándole al progenitor, en este caso, para oír o para escuchar su opinión, pero puede ya preventivamente o a través de una medida cautelar, se llama, una medida de protección, fijar unos alimentos que se llaman provisorios. Entonces, provisionalmente, eso quiere decir por ahora, hasta que se resuelva, se fija una suma, por ejemplo.
Y aquí me quiero detener un rato en cuanto a los medios de prueba que pueden ser de todo, de toda índole, de todo tipo, porque siempre me preguntan en clase, no me estoy fijando en las preguntas, pero por ahí suelen preguntar, ¿qué pasa si la persona duda de que sea el padre y no quiere pasarle alimentos? ¿Es su derecho? Sí. Puede negarse y puede decir que no le va a pasar alimento a ese chico que no sabe si es su hijo hasta que se realice la prueba del ADN, por ejemplo. Pero, quiero que presten atención, pero desde el momento que la madre en estado de gravidez promueve la demanda, hace que empiece a correr la obligación para ese progenitor remiso. ¿Qué quiere decir remiso? Renuente, que se opone a pasar los alimentos de manera, entre comillas, voluntaria, porque ya hay un proceso, ¿verdad? Un juicio o una demanda. Entonces, si dice, no voy a pasar alimentos y me reservo esto hasta que se realice la prueba pericial de sangre y yo pueda determinar si es o no hijo mío, bueno, pues bien, irán corriendo, no solamente va corriendo el capital, sino también va corriendo el interés o van corriendo los intereses. Y luego cuando nace y se puede llevar a cabo la prueba pericial del ácido desoxirribonucleico y se determina que es el progenitor, entonces va a tener que pagar todo lo referente al capital, todo lo referente a los intereses, todo lo referente a los gastos causídicos. Los gastos causídicos son los gastos del proceso. Todo lo que se tuvo que pagar, por ejemplo, al abogado que llevó el proceso o a la abogada, los gastos que se puedan tener para llegar además a ese momento, en este caso la prueba pericial, que es muy importante tener en cuenta que no es barata, no es barata. Bueno, entonces a esto o todo esto puede ocurrir en caso de que el alimentante no quiera pasar alimentos y se determine que es un niño. La otra pregunta que me suelen hacer también, que dicen, ¿y qué pasa si le pasó alimentos y no era el hijo? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que, y nos dice ya el Código Civil, los alimentos no se devuelven, no se devuelven, con lo cual hace que la progenitora, en su caso, que accedió a esos alimentos para ese niño, que luego se determina no es hijo o hija de la persona que fue demandada, lo que ha ocurrido es que le demanden a su vez a ella por haber hecho incurrir en error a aquel. Miren, los alimentos, al no poder devolverse y teniendo en cuenta un principio que es el principio de la buena fe, hay que evaluar muy bien qué pasa, porque también otros profesionales han intentado a través de una demanda de indemnización de daños y perjuicios, que tiene otra connotación. La demanda de daños y perjuicios tiene otra connotación, lograr que esa persona que fue sorprendida, dice en su buena fe, haya pasado alimentos a un niño o niña que este no es el progenitor. Eh, hubo un caso en Paraguay, o sea, tenemos una jurisprudencia, pero tiene otros ribetes que se podría, a lo mejor en alguna clase, analizar. Se podría tal vez analizar, pero lo que quiero decir es que es lo que nos interesa a nosotros y a nosotras. A, ¿es posible demandar o promover una demanda por alimentos de parte de una mujer grávida? Sí. ¿Es posible que el presunto progenitor se niegue a pasar esos alimentos bajo el argumento de que no sabe si el hijo no? Sí. ¿Pero está obligado? Sí. Solo porque está obligado es que corre esto del capital y corre esto de los intereses de los alimentos fijados provisoriamente por el juzgado. Bueno, hasta aquí una primera parte de lo referente a alimentos para el niño y la mujer grávida. Ahora tenemos los casos de aumento, disminución, cesación y ofrecimiento de alimentos.
Los casos de aumento y de disminución se llevan a cabo no por el procedimiento especial. Otra pregunta que les puede aparecer en el examen. Se llevan a cabo por un procedimiento ordinario. Y cuando digo el procedimiento ordinario, nos circunscribimos a todo lo que siempre dentro de la jurisdicción especializada de la niñez y la adolescencia son aquellos plazos establecidos en el proceso que lleva este nombre, que son plazos cortos, generalmente son de 6 días. Eso podemos volver a repasar, si les parece, la semana que viene, ya con una proyección del PowerPoint. Y ahí ustedes se van a fijar que los plazos de 6 días, que se les llama para la audiencia de conciliación, luego, si no hay conciliación, primeramente la demanda 6 días, luego la audiencia de conciliación 6 días, no hay conciliación, se sigue con la apertura de prueba 20 días y así sucesivamente tiene o debe tener la premura necesaria en los casos de alimentos, en cualquier caso, niñez, porque lógicamente acá los procesos por el interés superior no admiten dilaciones, pero no siempre se cumplen esos plazos. La gente me dice, pero es muy utópico. Bueno, a veces también se plantean incidentes, a veces se plantean recusaciones en contra del juego de la jueza para dilatar el proceso. Todos estos, recusar es cuando yo digo que un juez no es apto para seguir entendiendo en el proceso porque, por ejemplo, está en connivencia con la otra parte. O sea, son situaciones que a veces se alegan, pero más que nada son para dilatar el proceso. Por eso es que en la niñez también tienen un estudio diferente a los que se dan en otras jurisdicciones como en la civil. Por eso que acá no se puede recusar sin expresión de causa, tiene que haber una causal y se analiza esa causal o si no se rechaza. Bueno, volviendo entonces con los procesos de aumento y disminución, siguen ese proceso o ese procedimiento de carácter ordinario que en el cuadro del cual les hablé está perfectamente previsto. Lo que creo es que, y ya le transmito acá a la delegatura, nuestra delegatura que está compuesta por Edgar y por Abigail, que me gustaría entonces en la siguiente clase ya trabajar para hacer un repaso sobre nuestro cuadro que resume estos procesos de carácter general, ordinario y de carácter especial. Bueno, ¿a qué llamamos aumento? Como su nombre dice, cuando las necesidades de la persona alimentada son mayores que hace algún tiempo atrás. Y esto es lógico porque el niño y la niña van creciendo, también aumentan sus necesidades. Hay que recordar que si practican deportes, si tienen tratamientos de salud, etcétera, lógicamente esto va a encarecer o va a hacer que se requiera aumentar el monto establecido en un proceso que se pudo haber dictado en ese proceso la sentencia hace 2 años atrás, aunque como progresivamente y automáticamente también aumenta el monto en función del aumento del costo de vida, que es lo que nos dice la norma, puede ocurrir que se requiera de un aumento de carácter extraordinario o mayor por las razones que apunté recientemente. Ejemplo, salud, o porque va creciendo y necesita ya mayores, o sea, tiene mayores necesidades. Y la disminución, contrariamente, como su nombre dice, es ir reduciendo o bajando el monto. ¿Y por qué se puede peticionar disminución de alimento? Cuando en realidad generalmente lo que se hace es aumentar. Y bueno, puede ocurrir que el alimentante haya cambiado su estatus, esto quiere decir sus condiciones de vida en razón, por ejemplo, porque tenía antes un mejor empleo y ahora no. Entonces, de estar ganando, voy a poner un ejemplo, 10 millones de guaraníes, hoy gana 2,5 millones de guaraníes. Entonces, es un poco complicado si vamos a afectar la totalidad del salario que tiene en la actualidad. Entonces, este señor se presenta ante el juzgado, solicita la disminución de alimentos, expresando los motivos, todo documentado. También puede ocurrir que la vida misma de la persona, aunque siga ganando igual, haya cambiado por razones que él en su persona tenga que realizar más gastos que antes, por razones de salud, por ejemplo.
Entonces, lo que el juzgado hace es estudiar si corresponde esa disminución de alimentos y en función de los elementos en juego se va a pronunciar, pero siempre dentro de un marco amplio probatorio en los plazos que establece la norma. 20 días, dije, para la producción, para el diligenciamiento de las pruebas que se tuvieron que haber ofrecido en esa audiencia en donde donde fracasó el intento de que lleguen a una conciliación. Bueno, entonces, la cesación, que es el siguiente punto que nos pide el programa, como su nombre dice, cesación, viene de cesar, ocurre, por ejemplo, cuando la persona llega a la mayoría de edad. Entonces, automáticamente, al llegar a la mayoría, se produce esa cesación. Suelen preguntar si es necesario poner en conocimiento, generalmente se pone en conocimiento del juzgado de esa situación de cesación en razón de llegar a la mayoría. Pero puede acontecer que se haya llegado a la mayoría y sin embargo la persona siga precisando de esos alimentos. ¿Por qué? Vamos a suponer que haya optado por una carrera como es la de medicina que le insume no solamente el día o la tarde o la noche, sino le insume todo el día, porque una carrera que requiere una dedicación completa. Entonces hace una solicitud, pero ya no va a ser tramitado el proceso ante el juzgado de la niñez y de la adolescencia, sino ante la instancia civil y comercial, es decir, juzgado en lo civil y comercial, porque ya no es competente, pues, el juzgado de la niñez, en razón de la mayoría de la persona que llega a la adultez. Y en este sentido también hay jurisprudencia de la primera sala en lo civil y comercial. Hace muchos años ya hubo una llamada contienda de competencia. Esto quiere decir que dos jueces o dos juezas al mismo tiempo o se declaran competentes o se declaran incompetentes en un mismo caso. Y no puede pues ocurrir que dos magistrados, magistradas de primera instancia puedan ser al mismo tiempo competentes en un caso. Tiene que ser o A o B. Y tampoco puede ocurrir que ambos se abran del proceso porque alguien tiene que conocer en él. ¿Y por qué les refiero? Para que entiendan el concepto, hago esta distinción tan casera, entre comillas, porque yo comprendo perfectamente que ustedes están empezando a hablar de derecho procesal, entonces hago una explicación bastante casera. Decía, hace unos años ocurrió que la contienda o el conflicto de competencia se dio porque o era el juzgado de la niñez o era el juzgado en lo civil quien debería entender en estos casos cuando la persona llega a la mayoría de edad y sigue precisando de esa asistencia alimenticia. Y ese fallo que yo estoy refiriendo es claro y dice que desde luego ya no puede ser el juzgado de la niñez el competente, sino que tiene que ser el juzgado de primera instancia en lo civil y comercial en razón de la edad de la persona. Con lo cual, estamos muy claros que la cesación, como su nombre dice, se produce por las causas establecidas en la ley, generalmente esto por llegar a la mayoría, en cuyo caso extraordinariamente, repito, puede ocurrir que la persona solicite alimentos aún siendo mayor de edad porque o sigue una carrera como esta que cité de medicina que le insume todo el tiempo, o también un factor que es muy importante, la salud. Las personas con discapacidad, desde luego, son personas que requieren de los alimentos y probablemente hay casos en los que van a requerir de por vida o mientras dure su vida, aunque ya sean personas mayores. Entonces, siempre la competencia va a ser establecida en el juzgado, que ya no va a ser de la niñez, sino en el juzgado o ante el juzgado competente. Y aquí quiero brevísimamente, muy brevísimamente, en razón de la hora, referirme a
que hay una legislación que vamos a abordar en la siguiente semana, que por suerte tenemos todavía tiempo, y que que tiene que ver con la competencia establecida para los juzgados de paz, las nuevas competencias, digamos, en donde algunas cuestiones ellos pueden dilucidar o entender y que tienen que ver incluso con alimentos, con aspectos que se refieren a la patria potestad, aunque el Código de la Niñez dice muy claramente que estos tienen que ser llevados ante los juzgados de la niñez y la adolescencia, pero sí se les dio alguna que otra competencia, incluso en las declaraciones de insanía o de insania, como dicen algunas personas, donde hablamos también de una interdicción o de la discapacidad. Pero esto vamos a dejar para la siguiente clase. Yo ya tomo nota ahora de esto, porque me parece importante que ustedes conozcan esas nuevas competencias que son o abren un paréntesis en cuanto a las competencias establecidas en el Código de la Niñez y de la Adolescencia. Bueno, el siguiente punto hace referencia al ofrecimiento de alimentos. En el caso del ofrecimiento de alimentos, así como también la petición por vez primera, tiene un carácter especial el procedimiento, no es un procedimiento de carácter general, en donde se corre traslado a la otra parte y se le dice, ejemplo, que es lo más usual, que el progenitor está ofreciendo depositar mensualmente, y siempre tiene que ser por mes adelantado, una suma determinada. Y no hablamos todavía de cuáles son los parámetros para establecer esa suma determinada. En realidad son dos parámetros. Uno tiene que ver con las necesidades de la persona que va a ser alimentada y el otro tiene que ver con las posibilidades de la persona alimentante. Entonces, acuérdense de los platillos de la balanza que yo solía mencionar y aquí se coloca en este platillo cuáles son las necesidades de la persona que está requiriendo esos alimentos, en este caso el niño, niña o adolescente. Y en el otro platillo se coloca las condiciones de vida o se colocan las condiciones de vida de la persona alimentante. Lo que hago en este proceso de balanceo es determinar si este que tiene un peso importantísimo, el interés superior del niño y de la niña, su derecho de alimentos, cómo está en relación con la calidad o el estatus que tiene esta persona que está siendo requerida para pasar alimentos. A veces un argumento inválido es que la persona no tiene un salario, pero sin embargo, si observamos el movimiento de la persona, su forma, su modus operandi, cómo vive, nos vamos a dar cuenta que realmente tiene un modo de vida bastante costoso. Y esto puede obedecer a que tiene rentas, es una persona que en razón de, no sé, una herencia, eh, tiene bienes, tiene un buen pasar, en cuyo caso no es posible que la persona diga, no, yo no puedo pasar alimentos porque no tengo un salario. No, allí entra la pericia, entran los que van a hacer esa evaluación del estatus o del modus en que vive la persona para determinar las condiciones de vida de este señor, que el hijo o la hija no puede tener una condición de vida inferior, nos dice claramente la norma. Y ahí es donde vamos a determinar el monto que se va a establecer. Una pregunta recurrente es si es un 25% sobre el monto del salario, si tiene salario. No, no, no. Por favor, porque esto es muy frecuente de confundir. Esto no dice la ley. La ley da esos parámetros que yo acabo de señalar. Entonces, lo que puede ocurrir, nos dice la ley, que en caso de embargos acumulativos se le pueda embargar a la persona alimentante hasta en un 50% del salario, por ejemplo, para cubrir esos alimentos del hijo o la hija que está requiriendo y también teniendo en cuenta que tiene una cuenta, no sé, con un banco, financiera. Lo que sí es que el acumulativo no puede pasar de ese porcentaje porque la persona precisa de una calidad de vida también y tener su propia vida. Con lo cual vemos que existen estos, yo llamaría, no voy a decir principios orientadores porque no estoy hablando de principios, pero sí son elementos orientadores
para poder determinar el quantum, se dice, ¿sí? El quantum es cuánto es lo que va a tener que depositar la persona alimentante para cubrir las necesidades alimenticias del o de la persona alimentada. ¿Mm? Esto, estos elementos de cuánto se va a depositar o cuánto tiene que ser embargado, en qué momento, ya dijimos que es por mes adelantado, porque lógicamente tiene que ser adelantado. Está totalmente previsto en el Código de la Niñez, pero igual yo también hago ese recordatorio en las diapositivas de nuestro PowerPoint. Bueno, vamos avanzando, ya estamos por acabar lo referente a alimentos. La ley 3.929 del año 2009, que vamos a revisar en la siguiente clase, y la ley 5.415 del año 2015, hace referencia siempre en función de las necesidades de la persona alimentada, una al REDAM. ¿Qué es el REDAM? El Registro de Deudores Morosos Alimentarios. Esta es una ley. Yo suelo conversar con el anteproyectista, que es el doctor Palau, Francisco Palau, que siempre me dice: Silvia, ¿cómo es que esta ley no es posible lograr su cumplimiento? Porque en realidad la impronta, el leitmotiv, digamos, el fundamento de esta ley de registro de deudores morosos, yo siempre le equiparo a la capiti diminutio mínima de los romanos, no digo máxima, mínima de los romanos, que era como la muerte civil de la persona, la muerte civil de la persona, porque no le permite operar en bancos, no le permite obtener créditos, no le permite acceder a ciertos, entre comillas, voy a decir privilegios, pero en realidad también son derechos que pierde en razón de la deuda que tiene con su hijo o con sus hijos. Entonces, esta ley lo que busca es efectivizar ese derecho del niño, de la niña y del adolescente a recibir sus alimentos cuando la persona alimentante tiene la posibilidad de pasar alimentos. Esto hay que aclarar muy bien. ¿Por qué? Porque si estoy hablando de una situación en que la persona no puede pasar alimentos porque tiene algún problema de X índole, entonces que le impida, eso también hay que considerar. Ejemplo, que haya quedado sin trabajo, perdón, que tenga una enfermedad que haga imposible la prestación de sus servicios y que requiera además la compra de medicamentos costosos. Vamos a poner, pero son situaciones absolutamente extraordinarias. Por eso es que la ley esta del REDAM, que busca, repito, efectivizar los derechos de los niños y adolescentes a recibir sus alimentos, establece sanciones específicas para los deudores morosos en razón de alimentos o remisos en el cumplimiento de su obligación. Yo quisiera dejar un tiempo para las preguntas, pero me gustaría, antes de cerrar, hacer una breve referencia a esto de la restitución, que es el último punto del programa en la unidad quinta. Fíjense ustedes, ya hemos hablado en algún momento en clase de la restitución de carácter nacional y se utiliza en el código la palabra arrebato. Y dice: la persona que arrebatase el hijo a otro o a otra va a ser intimada para que le presente a ese niño o niña en el juzgado en un plazo, perdón, no mayor al establecido en la ley, que es máximo 3 días, donde si no le presenta, se hace efectivo un apercibimiento. El apercibimiento es, hablando mal y pronto, como un yaque en nuestra jerga popular, que yo le estoy diciendo: mire, yo le intimo a usted para que en este plazo brevísimo, breve, sea o se presente usted con el niño, que
arrebató a su madre o a su padre bajo apercibimiento de que si no lo hace se lo va a traer por la fuerza pública, la fuerza pública, la fuerza policial. Y también, no solamente esto, sino que se puede afectar o alterar el modo en que se estaba llevando la convivencia y el relacionamiento. Entonces, a partir de una conducta que sea riesgosa para la integridad de psicofísica de este niño o niña que fue arrebatado, incluso se puede o llegar a suspender el régimen de relacionamiento para la persona que incurrió en ese acto de arrebato, o se puede llegar a establecer un sistema de relacionamiento de carácter vigilado. De modo que ese niño, niña, adolescente, sea restituido, sea devuelto, quiere decir, a su lugar de origen, a su hogar de origen, y no de este modo arrebatado por el otro progenitor o por la otra progenitora. Lo que se busca es dar una seguridad jurídica, fundamentalmente en función del principio del interés superior del niño y de la niña, y una seguridad para la persona que tiene la gran responsabilidad de la convivencia, porque no es lo mismo la convivencia con ese hijo o hija que es el día a día, cuando tiene fiebre, estar acompañándole en las noches, estar todos los días velando porque haya tomado baño, porque esté correctamente vestido para asistir a sus clases, para llevarlo de un sitio a otro. El día a día es muy distinto a un régimen de relacionamiento que puede darse en algunas horas de la semana o tal vez también los fines de semana. Lo que quiero decir, hay que entender muy bien cuál es la situación para poder en un juzgado de niñez y adolescencia establecer consecuencias, esa es la palabra, consecuencias para los progenitores y las progenitoras. Y también la progenitora, supongamos que es la que tiene la convivencia, tiene que cumplir con esa obligación que tiene de hacer esa entrega, voy a decir, pero no me gusta mucho utilizar la palabra entrega porque parece que estamos cosificando a nuestro sujeto, que es el niño y la niña, sino que tiene que propiciar ese buen relacionamiento entre su progenitor y la niña o el niño, no obstaculizar ese relacionamiento, ya que es muy importante que ese niño, niña, adolescente tengan un contacto fluido con el padre, con la madre. Por eso lo ideal es que se llegue a un acuerdo e incluso a veces es un acuerdo amplio, en el sentido de que es cierto, es importante saber qué días y horas ese niño o niña va a ir con el otro progenitor, porque también eso le da seguridad al niño en sus horarios y en sus hábitos. Pero hay regímenes amplios, regímenes de relacionamiento amplios donde, por ejemplo, no hay días, horas especificados y viene el progenitor y dice, vengo a buscarle a, no sé, a Pablo para ir a comer una hamburguesa y luego le traigo en 2 horas, puede ocurrir, sí. Y allí también a veces se dan esos arrebatos y puede ocurrir este procedimiento que es de la llamada restitución, restitución nacional. Bueno, son las 22 y 26, hace 1 hora que empezamos con retraso porque siempre a mí la primera vez a veces de la utilización de estos medios telemáticos de probar y todas esas cosas. Pero bueno, pudimos llevar a cabo y yo agradezco la, el acompañamiento. Vamos a ver, profe, ¿qué pasa si el padre va a la cárcel? Vamos a ver de dónde empiezan las preguntas rápidamente. Bueno, a ver, voy a ir por parte. Juliana Venegas, ese tema de la prueba de paternidad prenatal no es por nada que se evita
porque se intenta preservar al nasciturus, si vamos a hablar en términos latinos, o al hijo o en proceso de gestación, de cualquier injerencia, de cualquier elemento invasivo. Entonces es por eso que generalmente mirando siempre ese interés superior es que se trata de preservar y de evitar ese tipo de cosas, basado en ese interés superior. Acá dice, profesora, dice Cari Alarcón, ¿qué pasa si el papá se declara insolvente? Ah, muy buena pregunta, Cari. Y los abuelos paternos ya han fallecido. Bien, una cuestión muy usual es que si se declaran insolventes, los padres van en contra de los abuelos. Y yo siempre digo, aquí hay que tener muchísimo cuidado porque los abuelos y las abuelas son personas mayores y ya también entran dentro del grupo o de la población que está en condiciones de vulnerabilidad. Entonces yo no puedo, no debo afectar ese derecho que tiene la persona mayor también a disfrutar, entre comillas, de aquello que fue su sacrificio y de repente con un mínimo que tiene para, no sé si disfrutar, para pasar la vida, con un embargo están afectando la situación de personas que también están en condiciones de riesgo. Entonces, eso aclaro con relación a los abuelos. Y los demás familiares también pueden, digamos, ser llamados, pero en realidad se habla de la ascendencia, o sea, por eso que va hacia los abuelos. Y lo que suele ocurrir acá, así les digo, en la realidad, porque tenemos que anclar en la realidad, que es muy lindo todo, tener la ley, que es una declaración lírica, formal, todo bien, pero lo que ocurre en la práctica es que generalmente no se cumple. Entonces, tenemos, por eso digo, una declaración lírica, una declaración formal, porque el progenitor dice, no tengo medios, no tenemos tampoco cómo probar que tiene medios, a lo mejor no hay que embargar y los abuelos ya no están, entonces suele ocurrir que no, y me preguntan, ¿se puede demandar a los hermanos? ¿Se puede? Y no, porque la ley es clarísima al respecto. Después, porque no estamos hablando de personas mayores, ¿eh? Después nos dice, profe, ¿qué pasa si el padre, esto es lo primero que leí, Ruth, si el padre va a la cárcel, ¿quién asume la presta? Y bueno, decíamos que los hacen los abuelos, porque hablamos de personas ascendientes, en este caso los abuelos, que van a ser llamados a prestar los alimentos. Y hay que ver también si están en condiciones de hacerlo. Hermanos de los ya decíamos eso, ahora no sé quién es PJMM, que generalmente vamos hacia los en línea recta, sin perjuicio. Es cierto que los alimentos, nos dice el código que se puede ir, ¿verdad?, en contra de los hermanos, pero habrá que ver en qué situación se encuentran. Si hay varios hijos, existe, no hay un porcentaje, no hay un porcentaje. Y si hay varios hijos, se establece un prorrateo, se llama. Y ese prorrateo se determina en función de las necesidades de cada hijo. Vamos a suponer que uno tenga mayores necesidades, entonces va a tener a lo mejor un monto diferente porque sigue un tratamiento, ejemplo. Después dice Magdalena, la disminución también puede darse por tener más. Sí, correcto, Magdalena, puede darse. A veces ese es un argumento y bastante recurrente. Dice, nació, tengo otro hijo, tengo otros hijos, tengo otra familia, y entonces se atiende también el interés, al interés superior de ese hijo que acaba de nacer, por ejemplo. PJMM. ¿Qué pasa si existe la suposición de paternidad? Este no quiere tener ningún régimen de relacionamiento. ¿Qué pasa si existe la suposición de paternidad? Supongo que lo que está queriendo decir es si se supone que es el padre y no es. A eso se estará refiriendo, porque suposición es pensar que una cosa es, y bueno, y puede no ser. Y puede no ser en este caso. Y no entiendo muy bien por qué dice, este no quiere tener ningún régimen de... ahora sí, que él cree que no es su hijo, entonces no quiere tener régimen de relacionamiento. Y no se le puede obligar a una persona a tener un régimen de relacionamiento que no quiere. Yo siempre dije esto,
que puede ser muy nocivo obligarle a una persona, de hecho lo va a hacer, si no quiere relacionarse con otra persona y yo estoy forzando esa situación. Lo que no quiere decir que no voy a procurar, porque yo tengo que procurar que se dé ese relacionamiento. Hay que recordar que es un derecho del niño y de la niña. Ahora, si después de haber procurado con las personas auxiliares especializadas de justicia, que son psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales, por ejemplo, no logro, entonces allí tenemos un incumplimiento de un derecho, pero no le puedo forzar. Sí, muy bien, Elizabeth. Ahora te leo. No se puede obligar al relacionamiento, pero sí al alimento. Correctísimo. Omar Báez, el padre también puede fingir. Claro, Omar, eso es absolutamente recurrente. Muy, muy, muy común, lamentablemente. Rodrigo dice, el hijo puede exigir la prestación alimentaria a la madre si ella no quiere pedirle al padre. Sí, el niño puede. El niño y la niña, recuerden por favor, artículo 26 del Código de la Niñez, tienen la posibilidad de peticionar a las autoridades y el niño o la niña puede peticionar per se. Y luego le va a representar el defensor o la defensora del niño o niña o adolescente, ¿verdad? Ruth, en relación al relacionamiento, si el padre cometió algún abuso con el niño y ya cumplió condena, él puede volver a relacionarse con el niño o el padre pierde el derecho como ya, o sea, ya entiendo. Bueno, lo que estás preguntando, Ruth, es si depende, ¿eh? Porque si el abuso, si está privado de libertad en razón del abuso, probablemente esto ya le va a representar una imposibilidad de volver a relacionarse a no ser de un modo vigilado. Cuidado con lo que estoy diciendo. No quiere decir que nunca más, que puede ocurrir también, ¿eh? Porque si fue un abuso que implicó la pérdida del ejercicio de la patria potestad, ustedes saben que se pierde completamente. El niño y la niña mantienen su derecho de alimentos, pero ese progenitor ya nada puede exigir en relación con ese niño o niña. Entonces hay que distinguir si como consecuencia del abuso se produjo la pérdida del ejercicio de la patria potestad o se produjo la suspensión, entre comillas, la palabra no más. Si se produjo la suspensión, sí se puede retomar, pero repito, probablemente va a ser de manera vigilada. Cari Alarcón, muy importante, gracias. Piero, si el padre en el análisis psiquiátrico da como resultado que es bipolar y no está apto para estar con niños, ¿qué se puede hacer? Y mira, Piero, lo primero que se tiene que hacer es a través de los auxiliares, de las personas auxiliares especializadas de justicia, determinar esa situación, hacer valer la prueba, porque siempre estamos hablando de una, si vos decís análisis psiquiátrico, una prueba pericial, y establecido esto, entonces probablemente se dé la suspensión del ejercicio hasta que se verifique nuevamente por un análisis, por una prueba pericial que sí está apto ya para relacionarse. PJMM, ¿quién hace PJ? Al final se puede o no pedir, al final se puede o no pedir a los tíos hasta llegar al gobierno. Sí se puede pedir. Acá se puede pedir a los tíos. De hecho, hay gente que, aunque no, ¿cómo les podría señalar? Aunque no fue demandada, por decirle de alguna manera, voluntariamente hace esta prestación. Claro que se puede. No sé qué pasó con mi... Acá volvió otra vez mi pantalla. Nora Lee, si uno de los padres está en el extranjero y ya no se sabe de su paradero, ¿se realiza la demanda por prestación que se hace? Sí, 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 sí. Claro que sí. Ahí pasa a ser parte del derecho internacional privado, las observancias que vamos a tener que hacer, e incluso se hacen las audiencias, y más así como estamos haciendo ahora por medios telemáticos. Supongamos que él está en Buenos Aires, se le envía un exhorto, que es una comunicación de juez a juez, de la jueza paraguaya, por ejemplo, con el juez,
bonaerense y le solicita llevar a cabo el procedimiento, perfectamente se puede hacer. Si no hubo prueba de ADN, doctora, dice PJMM, y es voluntario, el padre siempre, aunque no haya prueba, hay una, digamos, voluntariedad en ese sentido, y si él quiere, pasa. Ahora, si él se opone, es que se va a llegar a tener que hacer seguramente esa prueba para determinar la paternidad, si no quiere hacer el reconocimiento voluntario. Omar, ¿cómo se manejan los atrasos en prestación en tiempos de pandemia? ¡Ja! ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! Interesantísimo. Y bueno, ustedes vieron que no puede esperar el estómago, no puedo decirle al niño, ¿sabes qué? Estamos en tiempo de pandemia y no vas a comer 3 meses. Imposible. Lo que va a ocurrir es que voy a atender, por eso son los dos parámetros, necesidades de la persona a ser alimentada y la condición de vida de la persona alimentante. Si el padre perdió el trabajo en tiempos de la pandemia, entonces seguramente va a tener que poner en conocimiento, no es que seguramente, va a tener que poner en conocimiento del juzgado y se verá en función a las condiciones de vida del mismo si se puede echar mano de otro elemento para que pueda seguir prestando, tal vez no la misma cantidad de alimentos, pero sí tal vez en especie y no precisamente depositando dinero. Se considera que hay suposición de paternidad. No entiendo bien ese asunto de la... Yo cuando hablé en la clase de la suposición de maternidad, que es la suposición de parto en realidad, me refería a simular un embarazo que nunca hubo. Pero supongo que se te estará refiriendo, PJ, que no sé quién sos, me gustaría saber quién sos, a los casos en que se le atribuye la paternidad a alguien que no se tiene la certeza de ser o no el progenitor. Nadia dice, si el padre nunca pasó prestación alimentaria al hijo y él cumple 18 años, él puede peticionar. Qué interesante, Nadia. Ustedes saben que es el momento que se presenta la demanda, todo el tiempo que duró la minoridad, por decir de alguna forma, se va acumulando el capital y se van acumulando los intereses y claro que se puede perfectamente hacer el reclamo y se puede ejecutar esto a través de un proceso que se denomina de ejecución. De hecho, aconteció en un caso real, por decirles, que un progenitor remiso tenía 4 hijos y esto se fue acumulando hasta que llegaron 2 de los chicos a la mayoridad y de igual manera se hizo la ejecución por la totalidad, tanto de los que todavía seguían siendo personas menor de edad como de los que ya llegaron a la mayoridad. ¿Por qué? Porque es un derecho adquirido. Por eso es importante, gente, que ustedes promuevan la demanda, porque desde el día en que se promueve la demanda, empieza a correr ese plazo y la posibilidad de ejecutar lo debido o la deuda. ¿Qué es ejecutar? Volver líquida la obligación. ¿Y cómo se vuelve líquida la obligación? La liquidez, pagando. Gracias, Carlos Ayesa, por la opinión. La opinión de la explicación. Ruth, ¿en qué caso sería la suspensión o en qué caso sería la pérdida? Epa, Ruth, ¿no estuviste en la clase pasada que hablé sobre cuáles son los supuestos de suspensión y de pérdida del ejercicio de la patria potestad? La pérdida es por atentar, por ejemplo, contra la vida del hijo, y la suspensión sería, por ejemplo, por haber ejercido una violencia no tan grave, que en este caso por la ley 4295 del año 2011 se llama maltrato, o por estar privada la persona de libertad. Cari Alarcón, ¿se puede demandar la patria potestad a los tíos? No, un momento. Patria potestad, eso dimos varias veces, solamente pueden ejercerla los padres. La patria potestad solo pueden ejercerla los padres, papás y mamás. Es algo potestativo exclusivo de los padres. La patria potestad no pueden tener los tíos. Terceras personas, no.
solamente los progenitores. Lo que pueden llegar a tener los tíos, los terceras personas, es la tutela, por ejemplo. ¿Mm? ¿Se acuerdan? La tutela de parientes, la tutela dativa, todo esto que ya hemos desarrollado, ¿eh? Claro, claro que sí. Si tu pregunta es referente a los alimentos, claro que sí, que no puedo ir a embargarle al tío, pero sí puede ser voluntario. Ruth, profe, si el padre está en el extranjero, ¿se hace la exigencia a través del... No, se hace un procedimiento a través del Poder Judicial. Ya, para la solicitud, sí. Rodrigo Yaquet, ¿la prestación se puede cobrar? Sí, se puede cobrar. Tiene efecto retroactivo al día de la presentación de la demanda, como hemos dicho. ¿Y hasta cuánto tiempo ad infinitum como un derecho adquirido si el niño o la persona menor de edad está, vamos a suponer los casos que yo les referí de los 4 hermanos y hermanas? La sentencia fue dictada, se ejecutó la sentencia y esa sentencia que se ejecutó, bueno, era un derecho en expectativa porque lógicamente el juzgado tenía que, a pesar de todos los esfuerzos y devolver líquida la prestación, como les expliqué hace rato, ¿verdad? Se agotaron todas las posibilidades y al final de más o menos 8 años, ustedes saben lo que 8 años de no haber pasado alimentos a los 4 hijos, que lógicamente ya por eso 2 llegaron a la mayoría, esto se hizo o se volvió líquido. ¿Qué pasa cuando el niño no está reconocido por el padre y este se encuentra en el extranjero sin saber su paradero? Y no le puedo demandar a una persona si no conozco su paradero, salvo que yo argumente a través de la defensa de ausentes, la defensa pública, la situación de que agoté la búsqueda. No es que no le pueda demandar, no sé dónde está y tengo que decir esto, entonces se puede designar un defensor de ausentes. Gracias, profesora. Bueno, yo sí que les agradezco porque imagínense la hora, por Dios, 10:45. Bueno, son días que, como le había explicado a la delegatura, si fuera por mí estaría más tiempo con ustedes. Pero bueno, es lo que por ahora pude hacer esta semana, pero estamos bien. La ventaja es, y con esto cierro, gente, la ventaja es que nosotros hemos dado clases a través del Facebook Live. Entonces, esas clases que también están grabadas nos permiten hacer este proceso de acomodar las horas y estamos por eso en tiempo ya para repasar a partir de las a partir de las siguientes clases. 2 cositas más yo voy a, no hoy, tranquilos y tranquilas. 2 cositas más yo voy a desarrollar en la siguiente clase, que es lo que les dije, porque me interesa mucho el tema de la restitución internacional y explicarle un poco más sobre el tema de alimentos en términos de lo internacional y del REDAM. Y luego ya vamos a entrar en la clase de repaso. Bueno, un placer, que tengan un buen resto de jornada. Hasta luego, hasta pronto.